¿Sabías que como uses el día domingo demuestras si en verdad amas a Dios y valoras el Evangelio? Permíteme y te explico por qué. Continuando con la enseñanza sobre el día de reposo, hoy quiero compartirles dos textos que también son bien importantes en el desarrollo de este tema. El primero está en el libro de Isaías. Dice Isaías 58, versículo 13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te parezca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Estos versículos nos muestran claramente la importancia de darle el valor al día de reposo, de darle el valor al día domingo, porque nos dice, si en verdad tú retienes tu pie, tus deseos, tus prioridades para darle importancia al día del Señor, si llamas a ese día honorable, si te deleitas en él, lo primero que Dios nos dice es, deleítense en mi día, deleítense en venir a la casa. La Biblia dice que cuando me invitaron a la casa del Señor, me deleité, me gocé. El Señor nos convoca al día de reposo y nosotros deberíamos tener un corazón que se goza, que se alegra en disfrutar de su presencia, de la comunión con los santos, de la exposición de la palabra, del alimento espiritual que recibimos en ella. Pero también el versículo tiene una interpretación bien especial en la última parte cuando dice, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Sabemos que la Biblia dice que nosotros somos hijos de las promesas de Abraham. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Y cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham y a Jacob, quien es el que menciona acá? Las promesas de la vida eterna. De alguna forma Dios está diciendo, si te deleitas en mi día, tú también vas a recibir la heredad de la vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos da. Ahora, sé que algunas personas dirán, pero pues se está hablando de algo de la ley del Antiguo Testamento. Sí, es cierto, pero claramente también nos habla de que como la Biblia dice que todo lo del Antiguo Testamento era sombras de lo que había de venir, entonces si el mandamiento para el Antiguo Testamento era deleitarse en el día del Señor, cuánto más el creyente que ya tiene a Cristo como su reposo debería deleitarse también en guardar el día en el que celebramos el nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre. Déjenme les leo el siguiente texto. Ese texto está en Nehemías 13. Voy a leer del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos de toda clase de carga y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que venían a vender los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche afuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla?
Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Es increíble esta historia. Es algo que tiene una aplicación tan real para el momento en el que nosotros vivimos. Leía hace un tiempo sobre algo que en Estados Unidos hace mucho se practicaba. Allá, como tienen una religión nativa de ellos que es el cristianismo, ellos aprendieron a guardar el día de reposo porque los colonizadores venían de los puritanos y ellos guardaban el día de reposo. Pero hubo un punto en el que la sociedad tuvo una transformación religiosa y querían a toda costa tumbar el reglamento o el corazón dispuesto que tenía la sociedad para guardar el día de reposo. Y lo que hicieron fue inventarse un montón de actividades, empezaron a construir centros comerciales, empezaron a crear un montón de actividades con tal de que la gente estuviera ocupada el día domingo, que ocuparan su día domingo para no ir a la iglesia. Lo hicieron de una manera intencional. Y lo que leemos en este pasaje de Nehemías es exactamente lo mismo. ¿Qué dice? Que habían personas que comercializaban con telas, que vendían productos, que vendían cosas y lo hacían intencionalmente el día de reposo. Este capítulo de Nehemías nos está narrando la restauración del pueblo después de volver de la cautividad. Y lo primero que hace Nehemías es mandar a leer la ley. Cuando leen la ley se dan cuenta que tienen que restablecer toda la adoración a Dios. Y lo primero que Nehemías hace es volver a establecer como un reglamento guardar el día de reposo. Pero con lo primero con lo que se encuentra Nehemías es con la oposición de los vendedores, de los mercaderes y del corazón que no tenía una buena actitud frente a este día de parte del pueblo. ¿Por qué? Porque usaban ese día para sus mercaderías, para sus negocios, para atender sus propias cosas, pero no lo estaban usando en lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Qué hizo Nehemías? Dice que mandó a cerrar las puertas y prohibió que se abrieran sino hasta después de terminar el día de reposo. Y aún así había mercaderes, dice la última parte, que se quedaron ahí toda la noche esperando a ver si podían vender algo. Y les dijo, si vuelven, voy a usar la fuerza. Voy a usar la fuerza para que se vayan y no estén distrayendo al pueblo de la adoración que le deben a Dios en este día especial. ¿Podemos usar el día de reposo en lo que queramos? La verdad, tenemos libertad de hacerlo. Pero si somos fieles a la palabra, si apreciamos el Evangelio, si entendemos las verdades de la Escritura, nos daremos cuenta que en verdad el Señor apartó el día de reposo para Él. Separó uno de los 7 días para que sus hijos, para los que redimidos por la obra de Cristo, creemos en el Evangelio, nos podamos acercar a Él y podamos rendirle adoración en el día de reposo. ¿Cuántas distracciones hay hoy en día en las familias? ¿Cuántas distracciones nos ofrece el mundo? ¿Cuántas actividades podríamos hacer el día domingo? De hecho, uno sale un día domingo para su culto, para su iglesia, y hay infinidad de gente tal vez en ciclovía, haciendo planes, haciendo salidas, más cuando, por ejemplo, hay un festivo, una fiesta de por medio. Y no queremos decir que entonces no se pueda de pronto descansar o pasear, pero la prioridad sí debe ser el día del Señor. Buscar al Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y es más, Nehemías dijo, voy a usar la fuerza si es necesario. ¿De qué manera Dios tal vez podría llevarnos a nosotros, convencernos para que guardemos el día del Señor? ¿Podemos usar el día del Señor como queramos? La conciencia del creyente debería estar sujeta a la palabra de Dios, dejarse convencer de la importancia y de la prioridad. Dije hace un momento que tal vez algunos pueden decir, pero era Antiguo Testamento. Ok, sí es Antiguo Testamento, pero conforme al Nuevo Testamento y al glorioso Evangelio de Jesucristo, ¿no es más valioso la revelación que tenemos hoy de la obra de Cristo? Por lo tanto, eso incrementa el valor del día del Señor. Por eso, queridos hermanos que me escuchan, los invito a que puedan meditar qué tan importante y qué tan prioritario es en su corazón guardar el día del Señor. Porque no solamente es una ley del Antiguo Testamento,
Es una celebración de la obra de Cristo. Es un reconocimiento del Evangelio que por gracia nos ha dado perdón de nuestros pecados. Esa es la invitación que la palabra de Dios nos hace. Seguiremos estudiando más sobre el día de reposo.